Bueno, buenas tardes para todos, todas. Eh, Iniciamos con esta mesa especial, cuyo título es Activismos y Protocolos, debate sobre seguridad y criminalización de la protesta social. En principio, por supuesto, agradecer a la organización de las jornadas de sociología, que son las 12ª jornadas de sociología de la Universidad de La Plata, y es un orgullo muy grande ser parte de este evento, poder también sostener el evento a lo largo de estos años, en particular este año, y ver que las jornadas crecen año a año. Digo, para quienes somos de la facultad, estamos acá, es una alegría muy grande y lo queremos compartir con quienes vienen a las jornadas por estos días. Y agradecer también a la organización de las jornadas, a la comisión organizadora, al Departamento de Sociología, que pensó este espacio para discutir temas de seguridad, criminalización, de la protesta, algunos de los temas que vamos a conversar hoy, porque es también un poco un desafío que tenemos desde las ciencias sociales, pensar los temas, problemas actuales de la sociedad y poder generar respuestas y dialogar con esa sociedad, con nuestros colegas, con nuestros vecinos, nuestras familias, también para seguir ubicando, dándole el lugar que le corresponde, que queremos que tienen las ciencias sociales en la producción de conocimiento y en la medida de lo posible en la construcción de una sociedad cada vez mejor. Así que felices, acá también hay integrantes del equipo de investigación de acá de la facultad, del observatorio, felices por tener este espacio de discusión, de intercambio y escuchar a estos y estas importantes expositoras que leemos, que seguimos, que escuchamos y ahora tenemos la alegría de darnos el gustito de poder invitarlas a nuestra jornada. Nos acompañan entonces Ana Natalucci, allí en la punta. Ana es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del CONICET en el IDAES de la Universidad de San Martín. Trabaja en temas de movilización social, economía popular, género. Es profesora de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, tiene numerosas publicaciones sobre la protesta social y el cambio político, las organizaciones políticas, las militancias, y hoy se suma a un poco a reflexionar cuestiones de la criminalización de la protesta social y lo que está pasando con la protesta social y las formas de abordarla por parte del Estado en este contexto tan particular en el que estamos. Tenemos ahí en el medio a Sabina Freddy. Sabina es doctora en antropología, es también investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, fue ministra de Seguridad de la Nación entre los años 2019 y 2021. También tuvo diferentes cargos de gestión en el Ministerio de Defensa. Tiene numerosas publicaciones y un último libro que salió hace muy poquito, cuyo título es Lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad, que salió este año y está todavía en la rueda de presentaciones. Sabina trabaja desde hace tiempo temas de política, seguridad, fuerzas armadas y fuerzas policiales. Y acá al lado mío, Sergio Tonconov. Sergio es doctor en Ciencias Sociales, es también investigador de CONICET y es profesor de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Tiene también numerosas publicaciones sobre cuestiones criminales, violencias, y particularmente también sobre diferentes aspectos de la teoría social. Así que, bueno, abrimos este espacio de intercambio, de diálogo, comenzamos con las intervenciones. La intervención, en primer lugar, de Ana Natalucci. Te paso un camino. Buenas tardes a todos y todas. Les agradezco mucho la invitación, por su tema de la criminalización de la protesta que me preocupa y que les confieso, yo estoy estudiando otro tema. Estoy estudiando representación política y movilización, que bueno, la coyuntura me arrojó radicalmente a volver a estudiar criminalización. Es un tema que un poco había estudiado cuando Patricia Bullrich, también como ministra de Seguridad, había intentado impulsar en 2016 el protocolo de piquete. Le habíamos hecho más que nada campañas de divulgación y difusión con lo que en su momento fue la campaña nacional contra la violencia institucional,
Pero bueno, ahora me parece que la gravedad de este tema implicaba como, bueno, meterme de lleno, digamos, en esto. Entonces tengo casi una tarea evangelizadora, como la autodenominé, porque me pasó que varias situaciones de compañeros, de colegas, que me tratan como de exagerada respecto de cómo este gobierno está corriendo gravemente los límites democráticos en términos de respeto de garantías individuales. Me parece que tal vez suene un poco depresivo todo lo que voy a decir a continuación, pero me parece que hay que poder tener una caracterización y un diagnóstico lo más acertado posible para que podamos pensar formas de protección y de reconstrucción de la democracia. Y ahí quiero, digamos, y en ese sentido me parece súper interesante la cuestión de la intersección con los estilos de seguridad. En general, quienes estudiamos protesta no solemos dialogar, ¿no?, con los estudios de seguridad, pero sí me parece que en este punto, y sobre todo vinculado a lo que tiene que ver con ciertos discursos securitarios y el rol de las fuerzas de seguridad en los eventos de protesta, me parece que también es un muy buen ejercicio, así que les agradezco la oportunidad. En principio, una preocupación que quiero compartir a partir de dos ejemplos, que me parece que también cómo se mueven los límites acerca del respeto de los derechos humanos y de la tolerancia a la protesta social y de la tolerancia a cómo los gobiernos violan libertades individuales. El 27 de junio de 2002, el día después de la masacre del Puente Pueyrredón, hubo manifestaciones multitudinarias en todo el país en repudio a la violencia institucional, y luego el día siguiente tiene que anunciar el adelantamiento de las elecciones que tenía previsto para diciembre. En agosto de 2017, cuando desapareció Santiago Maldonado, un claro operativo de la Gendarmería con Patricia Bullrich y Mauricio Macri legitimando el accionar de la fuerza, las marchas no fueron multitudinarias y el gobierno, contrariamente a pagar un costo por un desaparecido, terminó fortaleciendo parte de su base social. Y entonces, en ese sentido, digamos, de ese 2002 al 2017, mi impresión, y es un poco lo que vengo trabajando, digamos, y alguna de las cosas que quiero conversar con ustedes, todo es muy preliminar, digamos, entonces son más que nada, no necesariamente impresiones, pero sí hipótesis, sí algunos trabajos in progress, que tienen que ver con esto, con cómo también se corren los límites acerca del respeto a los derechos humanos, a la libertad, qué pensamos de la violencia política ejercida del gobierno, y sobre todo uno de los ejes es cómo el gobierno fue instalando distintas estrategias, que es de lo que voy a desarrollar, justamente para correr ese límite, ¿no? En el sentido de, después voy a nombrar algunos datos empíricos, algunos monitores que vienen reconstruyendo en la cotidiana esa violación a los derechos humanos, pero sí en un acuerdo que hay de estos sectores de que hay un plan sistemático del gobierno de no respeto a la protesta social y de considerar la protesta social como un delito y no como un derecho. Y esto es un corrimiento en términos del procesamiento democrático que es muy fuerte. Y entonces, en este sentido, también me pasó recientemente que también, digamos, ahí fue cuando me terminé de convencer de mi tarea evangelizadora, en el Congreso de Democracia de Rosario. Yo estaba hablando teóricamente de la criminalización, ¿no?, como en una especie de nerd teórico, y había, como participantes, había personas de la tercera edad que participaban de un programa específico de tercera edad de la facultad, y fui duramente increpada porque nunca había hablado de orden, ¿no? Había hablado de la protesta, pero ¿dónde estaba el orden? ¿Por qué no me preocupaba el orden? Y entonces eso me hizo pensar también que tenemos que volver como a algunos consensos básicos o algunas cosas que desde ciertos sectores, digamos, damos por sentado, pero que en realidad en la sociedad están bastante en discusión. Y que me parece que muchas veces en este momento, sobre todo, que necesitamos desarrollar estrategias eficaces para contener, digamos, ese corrimiento que el gobierno hace sobre los límites democráticos, me parece que hay que volver a revisar. Y ahí me parece una primera idea que hay que decir que sí, digamos, la protesta desordena, genera caos de tránsito, sí, genera que uno tenga que ir por otra calle, sí, también. Ahora, el problema de la protesta no es si genera caos de tránsito o no. Y en ese sentido, me parece que hay que instalar una idea que
Y cuando digo usar una idea, digo socialmente, no de los sectores que trabajamos en protesta o de ciertos sectores más progresistas que podemos acordar acerca de o democráticos sobre la protesta. Pero que sí tienen que ver con que las protestas, en realidad lo que es un evento, un acontecimiento donde un grupo que tiene un malestar, que tiene una disconformidad, una demanda insatisfecha, se instala un rato en el espacio público. Porque además estadísticamente es eso, la mayoría de las protestas es un rato en el espacio público. Son muy raras las protestas que duran un montón de tiempo, ¿no? Y entonces estos también son datos que hay que aportar en el debate. Un rato en el espacio, ocupar el espacio público para manifestar una voz disonante, una opinión pública contraria a lo que el gobierno hace. Y siempre las protestas son incómodas para los gobiernos, porque en general los gobiernos son los destinatarios de esas demandas. Eso está claro, que los gobiernos sienten un malestar. Ahora bien, ahí hay que, para mí hay un debate que es el conflicto, no sé, el conflicto de orden. Néstor Kirchner, digamos, tenía una demanda de orden y sin embargo no reprimió, ¿no? La demanda de Néstor Kirchner constitutiva de su gobierno en 2013 estaba muy relacionada al orden, a ordenar la calle. Eso nos llevó a una salida represiva, es decir, no digo que tengamos un discurso en pos del orden necesariamente, pero el orden no necesariamente va en contra del conflicto, en contra de que otros se manifiesten, de que otros se expresen en la calle. Y entonces esto, y frente a una protesta, los gobiernos pueden hacer varias cosas. Pueden ofrecer alguna solución directa, ¿no? Tipo bajan bolsones, bajan chapas en momentos de conflicto, pueden impulsar una ley, pueden crear un espacio de negociación que puede no llevar a ningún lado, pueden criminalizar la protesta y pueden reprimir. Y esto supone dos modos de pensar distinto la protesta, de un procesamiento político de modo democrático o de un modo autoritario. En la forma democrática, lo que hay principalmente no es una solución, porque no es un problema solo instrumental. Lo que hay es un reconocimiento a un otro. Es un montón para la democracia. Es un reconocimiento a un otro, a la posibilidad de participar de la comunidad política y también al derecho a ser diferente, ¿no? Hace poco un diputado de La Libertad Avanza tuiteó, ¿no? Bueno, la única bandera en la Argentina es la celeste y blanca. Hay un montón de banderas en la Argentina. Tipo que los clubes de barrio, ¿no? Digamos, hay un montón, ¿no? Pero hay un intento de terminar también con la diversidad que la sociedad constitutivamente es. Y bueno, y la otra forma, la autoritaria, supone esto, va desde el no reconocimiento del otro, la descalificación, la denigración, hasta su persecución y eliminación, ¿no? En todos esos grises hay muchas variaciones, digamos. Nosotros rápidamente, lamentablemente, fuimos directamente a la persecución y la eliminación. Pero hay una cuestión de un reconocimiento. Todo el conflicto del gobierno con las organizaciones populares, con los comedores, tiene que ver con el no reconocimiento. Ustedes no hacen, ustedes roban. Entonces, lo que hacemos es tratar directamente con la gente. Hay una omisión directa en función de eso. Y esto supone dos posiciones completamente distintas respecto al tratamiento de la protesta. La forma democrática, en 2011, cuando Mirta Garré era ministra de Seguridad, implementó un protocolo que se llamaba Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas, que era un protocolo que estaba orientado a limitar cómo se usaba y ejercía la fuerza pública en el espacio público, es decir, la mirada estaba puesta sobre las fuerzas de seguridad, en un paradigma de derechos acerca de los ciudadanos tienen derecho a expresarse públicamente. El de Patricia Bullrich, de 2023, se llama Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación. Y toda su primera especificación tiene que ver con sobre la importancia de conservar el orden y de mantener el orden en la calle. En septiembre impulsó otra resolución administrativa, ninguna de estas cuestiones son leyes, que se llama Unidad de Seguridad Productiva, que consiste en la creación de un cuerpo de fuerzas de seguridad que impidan el derecho a huelga, sobre todo en algunas áreas económicas
importantes, commodities, como la soja, contra el sindicato de aceiteros, hidrocarburos, recursos naturales, pero también el derecho de huelga en algunas áreas importantes. Y ahora van por un comando unificado de seguridad productiva a partir de todo el territorio nacional, que también está habilitado por el protocolo antipiquete, ¿no? Porque las fuerzas, digamos, necesitan el acuerdo. Y no contento con eso, implementaron otro protocolo que se llama de ciberpatrullaje, donde crearon, habilitan el seguimiento y la persecución a través de las redes sociales. Es decir, crearon cuerpos de seguimiento vía redes, de seguimiento de todo lo que publicamos. El CERN, por ejemplo, en uno de los últimos informes detectó que el 75% de los periodistas vieron limitada su ejercicio periodístico a partir de las redes sociales, a partir de persecución que reciben en las redes, porque esto, digamos, después es ejércitos de trolls, digamos, cuestionándote, pugnándote a partir de las redes. 75% es altísimo el porcentaje. Y entonces acá quiero hacer como algunas aclaraciones que me parece que son importantes, digamos, porque remite a quiénes son los actores que participan de los procesos de criminalización. Y en esto hay una diferencia. La represión de la protesta ocurre cuando el evento está ocurriendo. Ahora, la criminalización de la protesta es un proceso bastante más complejo, con otra temporalidad y que funciona en modo permanente, en el que participan muchos más actores que solo las fuerzas de seguridad. Un autor costarricense, Alvarado Alcázar, dice: la criminalización es un conjunto de estrategias recurridas, es decir, sostenidas en el tiempo, sistemáticas, que llevan adelante agentes estatales y no estatales, como una forma de intimidar, inhibir y deslegitimar la protesta. Y entonces empezamos a hablar de tipos legales, toda una jerga leguleya, el Código Penal, el Poder Judicial, que está totalmente desfasado de la demanda que tenían los actores que protestaban. La protesta se desplaza del campo político y de la exigencia al gobierno, directa o indirectamente, de dar una respuesta, y empieza a ser cuestionada en el campo judicial. Pero no interviene solo el poder ejecutivo, interviene el poder judicial e interviene el poder legislativo. El poder judicial, y esto fue claro el 12 de junio, la articulación entre Stornelli y Patricia Bullrich fue de una severidad inédita para el poder judicial argentino. Era de una sincronización respecto de la Cámara, la marcación de los manifestantes y la actuación del poder judicial, que caso único de estudio de la rapidez con la que funcionó. Pero el legislativo también, porque, por ejemplo, la figura que se le atribuye a los detenidos en manifestaciones es la de terrorismo, avalado en la ley antiterrorista. Los legisladores también participan, no necesariamente, por eso digo, que tiene una temporalidad distinta, porque no necesariamente todos funcionan en el mismo plano. Hay asincronías temporales, pero ayudan justamente a generar estas cuestiones. Después voy a volver sobre esto. Y no solo a nivel nacional, digamos, sino que también después voy a contar una experiencia de Ciudad de Buenos Aires. Pero también participan actores no estatales. Me imagino que a todos se nos viene en la mente, ¿no?, los medios de comunicación y los periodistas que militan contra la protesta, ¿no? Todos nos acordamos de Feynman, bardeando todos los estudiantes secundarios contra la toma, ¿no? Y todo el tiempo y toda la plata que se pierde con los paros y el caos de tránsito y todo. Pero también los empresarios. Y acá quiero aprovechar para contar la experiencia del MEAB, que es el Movimiento Empresarial Antibloqueo, que es un movimiento que surgió en Rosario, cuya madrina es Patricia Bullrich, patrocinado por Florencia Arieto, que son sectores de pymes, sobre todo, sí, del sector lácteo, que promovían leyes particulares, pero el MEAB, cuyos dirigentes, hoy varios son diputados y senadores nacionales por el PRO, son los que escribieron el artículo del capítulo laboral de la Ley Base contra el derecho a huelga y la posibilidad de echar delegados por llamar a asambleas y a la huelga. Así de grave. Y fueron los que, además, resistieron cuando se negociaba entre la CGT y el gobierno por la reglamentación de ese artículo, de que con la CGT no había que negociar nada, y se habilitara a delegar. Hoy en la Argentina se puede echar a delegados y delegadas de base por llamar a asambleas o a tener a paros. Y eso es legal. Y lo escribió el MEAB. ¿Sí? Y hay toda una reconfiguración de la huelga como bloqueo.
Y ahí me parece que también hay que ser cuidadoso de cosas que se escuchan, incluso en el campo académico. La huelga es legal y el bloqueo también. O sea, las formas de lucha no tienen un problema de legalidad. Digamos, en todo caso podemos discutir la legitimidad, podemos discutir un montón de cosas. No es un problema de legalidad, ¿no? Tipo, levantar el molinete del subte o de las estaciones de peaje es ilegal, o bloquear. No sé, a Carlos Acuña, uno del triunvirato de la CGT, lo condenaron en la Cámara a uno del sobreseimiento de primera instancia por el bloqueo de una estación de servicio. La foto es una estación de servicio muy conocida, Pueyrredón y México, en la ciudad de Buenos Aires, donde lo que se ve son trabajadores cortando avenidas Jujuy con banderas argentinas. Ahí no hay bloqueo. Eso no es un bloqueo, es una concentración. Si todo el bloqueo con la estrategia de que eso sea legal, y bueno, y hay que volver a discutir, ¿no? Porque a mí pensamos que el bloqueo es una forma de lucha y necesariamente una ilegalidad. Y entonces, en ese sentido, me parece que también hay que prestar la atención a este tipo de iniciativas empresariales que avanzan contra el derecho a huelga, contra el derecho a la protesta. ¿Cómo estamos ahora? Y acá quiero contar algunos datos y además quiero nombrar los lugares que lo están haciendo porque la verdad que es muy serio y muy interesante. Uno es el, bueno, como dije, el CELS, y el otro es el Instituto de Estudios y Formación de la Sede Autónoma, que crearon un monitor de respuestas represivas. Uno puede ingresar a la página y ahí puede tener acceso a, bueno, qué pasa en los eventos de protestas, cómo va la cuestión del tratamiento de... Pero además el gobierno, y ahora vuelvo al gobierno antes de ir a esos datos, es bastante innovador en términos de la criminalización de la protesta. En principio hay un proceso de estigmatización muy fuerte que ya venía, pero que tiene que ver con esta idea de que los dirigentes obligan a la gente a marchar. Pero el gobierno fue más allá, porque todos recordamos, salió en todos los medios, Constitución y en las principales estaciones de trenes, si la organización te obliga a marchar, la podés denunciar. Si marchás, perdés el plan, claramente con estrategia extorsiva. El que corta no cobra, dice, ¿no? Como el que las hace la paga, ¿no? El que corta no cobra. Hay una extorsión abierta por parte del gobierno a que la gente se manifieste. Esto es inédito, esto no pasó con Cambiemos tampoco, ¿no? Porque el protocolo de 2016 que Bullrich intenta implementar, no lo termina implementando por la misma interna del gobierno, ¿no? Y acá también hay que decirlo, es un gobierno que tiene un consenso muy fuerte respecto de la protesta como delito. Entonces eso también les permite avanzar, este bloqueamiento ideológico les permite avanzar mucho más rápido. Después la utilización de la línea 134, en la que vos podés denunciar si alguien te obliga a marchar, si alguien te quiere quitar el plan por si no marchás. Las denuncias son anónimas. Ahora, en función de eso, allanaron 31 comedores por denuncias anónimas de la línea 134. Las causas que les abrieron a las personas que estaban en los comedores son extorsión, amenazas y uso indebido de recursos. Después voy a contar, hay algunos detenidos por parte de esa causa. O sea, no es una línea donde solo denuncias, es una línea que sirve también para después abrir causas. Por eso también hablaba de la convivencia con el Poder Judicial. Esa causa se abre en el Poder Judicial, no en el Poder, no, esa línea depende del Ministerio de Seguridad, pero en convivencia con el Poder Judicial. Y la otra cuestión que se habilita, que también es grave, es, siempre la pronuncio mal porque tengo una negación con esta palabra, con este delito, que es el de flagrancia, que es la policía si te ve cometiendo un delito te puede detener. Eso está habilitado en el protocolo antipiquete. El protocolo antipiquete del 19 de junio del año pasado habilita que la policía te detenga. A personas, además, a policías que además no tienen que estar identificados. Pero además, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por eso decía que todavía hay un acompañamiento, que en algunos gobiernos van avanzando. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en junio, aprobó lo que se llama la ley de reiterancia, que es, aunque vos no tengas condenas firmes y tenés varias causas abiertas por protesta, te pueden dictar prisión preventiva. Esto no es lo que pasaba. Esto también, digamos, la reiterancia es un invento del macrismo en la ciudad para impedir, digamos. Yo ahora voy a contar una cosa de la importancia de la ciudad de Buenos Aires.
La implementación del protocolo antipiquete fue casi inmediata. Lo impulsan el 19 de diciembre, lo intentan implementar el 20 de diciembre, perdón, a partir de las marchas que se hacían en conmemoración al 19 y 20 de diciembre. ¿Se acuerdan que todos vimos que intentaban que los manifestantes manifestaran por la vereda, y la policía contra la calle, generando caos de tránsito? Pero también el 27 de diciembre, con un uso y un despliegue desproporcionado de la fuerza en comparación con la cantidad de manifestantes que había. Y el caso paradigmático es el 12 de junio, a propósito de la aprobación del Senado de la Ley Bases, que implicó no solo un despliegue exagerado de la fuerza de seguridad, sino la detención de 33 manifestantes con la apertura de causas de tipo grave por terrorismo y atentado contra la democracia. En esas horas, la oficina del presidente tuiteó que eran personas manifestantes que habían intentado perpetrar un golpe de Estado y por eso estaban detenidas. Las llevaron a prisión de máxima seguridad, los torturaron, estuvieron días detenidos, incomunicados, y varios de ellos estuvieron hasta 2 meses detenidos, con graves secuelas, con graves secuelas psicológicas. Cuento algunos hechos. Hasta junio, porque el informe del monitor de CTA se va a presentar la semana que viene, o sea que hasta junio había 60 hechos de represión con fuerza física de las fuerzas de seguridad. 115 personas detenidas, 992 heridos, que es un número altísimo cuando uno compara la estadística de Argentina en la región, y 147 personas que tienen causas penales. Es un número altísimo, es inédito para la democracia. Porque además, acá un poco más rápido, usan el gas pimienta amarillo que tiene lesiones sobre los ojos y la piel, los gases lacrimógenos, los camiones hidrantes con agua de color para manifestar, toda la presencia del personal de inteligencia no identificado que filma y amedrenta para participar. Y principalmente la mayor cantidad de estos casos tuvieron que ver en Rosario, Córdoba y mayoritariamente en Ciudad de Buenos Aires, por eso mencionaba la ley que la legislatura habló. Esto implicó que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieran 3 llamados, uno en enero, uno en junio y uno en noviembre, para una atención al gobierno nacional para el respeto a los derechos humanos, y la organización Civil Jus incluyera a la Argentina en una observación por violación sistemática de los derechos humanos, que era una cosa que no había ocurrido del 83 a esta parte. Y con esto ya cierro. Me parece que hay una cuestión que tenemos que repensar respecto de la consigna de que la protesta es un derecho, que en general tiene un sesgo más legal, ¿no? Y me parece que en este contexto de transformación de normativas que el gobierno lleva adelante, aunque declararan la huelga y la protesta como legal, sigue siendo legítima. Entonces me parece que tenemos que volver a recuperar esta idea respecto de lo constitutivamente humano que es la posibilidad de estar en desacuerdo, de poder manifestar la disidencia, de poder oponernos a los poderosos. Me parece que ahí hay algo ahí en términos de protesta que hay que volver a instalar, hay que volver la discusión, digamos, de esta idea de caos de tránsito, y volver a instalar la discusión ahí, y para que esto nos permita volver a instalar límites democráticos respecto a que el Estado no puede violentar la seguridad y las libertades individuales y de sus ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Súper interesante, bueno, quedan varias ahí preguntas y cuestiones que vamos a abrir a debate e intercambio al finalizar las intervenciones. Seguimos entonces con Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por acá. Mi intervención está orientada a presentar, a proponer y en gran medida a recordar también un concepto de criminalización, y a proponer también un concepto de ensamblaje penal, precisamente para pensar el problema de la criminalización de la protesta social en relación con el problema de la criminalización de la pobreza y el problema de la criminalización de la política. Si estos 3 vectores están tan activos,
Entonces, yo pensé que mi aporte podía estar en traer a la reflexión y traer una propuesta en relación a una definición posible de lo que sea criminalizar en todos esos casos y qué es entonces lo que sucede ahí. Y también, ah, también una serie de hipótesis sobre la extraordinaria eficacia de la criminalización. ¿Por qué es tan activa y por qué es tan eficaz? Entonces, esa era mi idea. Voy a leer, pido disculpas cuando los note muy aburridos, vuelvo a hablar. Pues sí, consigo otra cosa. Entonces, quería presentar una serie de hipótesis en torno a qué es criminalizar y solamente avanzar el concepto de ensamblaje penal que desde ya, por lo menos desde mi punto de vista, tiene mucha resonancia con lo que Ana acaba de decir. Entonces, la primera hipótesis y la más general es que la criminalización constituye una de las máquinas privilegiadas a través de la cual distintas fuerzas políticas, sociales, culturales y económicas pugnan por reconfigurar los sistemas comunes de cognición, percepción y valoración a través de la designación estratégica de alteridades negativas. Es decir, la criminalización es una herramienta formidable, es una herramienta política de primer orden y del más largo alcance, orientada a definir, o mejor, a redefinir lo que sea justo, lo que sea injusto, lo que sea inquietante y sus opuestos. Lo seguro, lo justo, lo bueno, etc. Entonces la criminalización puede pensarse como una decisión imperativa sobre lo que ha de ser excluido y que ahora entonces excluido reaparecerá como violencia o como crimen. Pero hay que tener en cuenta que siempre comporta de manera correlativa una decisión sobre lo que ha de ser respetado y lo que quedará establecido como una jerarquía de valores sagrados o hegemónicos. De manera que, o al menos esa, es la apuesta siempre política de la criminalización. La criminalización, como acción estratégica, siempre tiene algo del orden de la apuesta, y me parece que, ahora quisiera comentar alguna cosa en relación con eso, pero me parece que justamente lo grotesco de la criminalización contemporánea es muy doloroso socialmente y muy grave políticamente, pero epistemológicamente deja ver a cielo abierto la operación de la criminalización justamente porque en gran medida fracasa, digamos, o todavía fracasa, ¿no? O en algunos aspectos fracasa, o deja ver su operación. Entonces, la criminalización es una práctica de poder, una estrategia concerniente a las decisiones excluyentes que fundan un orden e intervienen en la producción y reproducción de los límites morales que definen la fisonomía de un conjunto determinado. Opera, esta es la hipótesis, específicamente en el nivel fundamental de la institución y el mantenimiento de un sistema clasificatorio y una economía afectiva colectiva, un sistema clasificatorio colectivo, una cultura y una economía afectiva, por la vía de la institución de un enemigo en común. De esa manera sincroniza en gran medida los cuerpos y las almas en torno a la promoción de rechazos públicos y lo hace a través de la reducción de los términos del debate público a una serie de categorías binarias y mutuamente excluyentes, categorías que son siempre morales o, si se quiere, son siempre metapolíticas, pero de alguna manera también son superpolíticas o hiperpolíticas, es decir, ¿no? Hay una pelea por la infraestructura, ¿no? De la organización social y de la organización subjetiva, una pelea por la infraestructura de las percepciones, que se realiza en el plano cognitivo
a través justamente de la reducción a oposiciones polares y excluyentes de la complejidad social, de sus heterogeneidades, de sus múltiples conflictividades, y lleva estas opciones polares y excluyentes a su más alta intensidad en el plano afectivo e identitario. Para ello presenta a lo que excluye como una alteridad negativa radical, una amenaza mortal, y lo hace desplegando toda la paleta de lo que los espinosistas llaman aspectos tristes, o cándidamente, en mi opinión, y la psicoanálisis llama negatividad, es decir, rechazo, repulsión, odio, indignación. Insisto con algo, no hay que perder de vista que estos afectos, el odio y los llamados discursos de odio, etc., se emparejan siempre, o ese es el punto, con sus opuestos positivos para adquirir su significación propiamente sociopolítica. A veces, y por momentos, el lugar lógico de la positividad valorativa queda indefinido y vacío, se manifiesta simplemente como una esperanza de orden, como una pureza por venir, todavía indefinida, pero la operación política se completa, la operación política de criminalización se completa justamente dándole un contenido específico a las dos posiciones de esa polaridad, es decir, negativo-positivo. Se trata de definir específicamente qué es lo indignante, qué es lo desastroso, qué es lo caótico, pero también se trata de definir quiénes son los agentes de esos males. Y lo mismo vale para su contraparte positiva. Es preciso definir no solo el lugar del bien, sino también señalar específicamente qué es el bien y quién es su gente, ¿no? ¿Quién es la gente de bien? Así, perdón por los ejemplos, si hay que designar un mal mayor, ¿cuál es el mal mayor? Todo esto en un contexto de crisis de coordenadas políticas, sociales, morales, culturales, inmerso en un mar mediático y digital de posverdad, ¿no? En ese contexto, si hay que definir un mal social, se señala la corrupción política de ciertos políticos convenientemente designados como abyectos y recíprocamente el lugar socio-referencial, es decir, el lugar hegemónico de la pureza y la esperanza, queda del lado del capital concentrado y los empresarios pujantes. Esa es la criminalización política leída en Clarín. También la ciudad ordenada, donde los cortes de calle son indignantes y caóticos, es la ciudad, por contra, neoliberal excluyente, de individualistas propietarios sumergidos en el consumo. Con eso me parece que tiene que ver, con esa apuesta hegemónica general, la criminalización de la protesta, donde quisiera insistir en esta dimensión que está, lamentablemente no pude articularlo en el texto, está ciertamente articulada en términos de represión y en términos de judicialización, pero lo que me gustaría mostrar es que la represión y la judicialización son parte de un mecanismo mayor de más largo alcance, propiamente político. En el caso de la criminalización de la pobreza, cualquier ejemplo es posible, el robo como negatividad, como lugar de la negatividad social, como lugar de la amenaza, como lugar de la inseguridad, es el microdelito de los pobres y no es la fuga de capital, ¿no? Ahí está hecha toda la operación terminada. Entonces, ambas operaciones, la definición del qué y la definición del quién de la criminalización son tan estructurantes como performativas. No lo quiero aburrir con esto porque es conocido por todos, es decir, no existe previamente a su realización. Ahora, esto que ya estamos cansados medio de escucharlo en cualquier clase de sociología, es decir, la performatividad de la acción política, en este caso de la criminalización, me parece que el ejemplo arquetípico es justamente el actual tratamiento, que recién se describía muy bien, de la protesta social. Es decir, el punto es transformar un derecho legal en su opuesto.
Es un derecho legal en un crimen. Es la operación. Lo que pasa es que lo que me parece que si todo esto tiene algún sentido, haríamos bien en recordar que el derecho legal a la protesta, si todo esto es cierto, es muy probable que también implique la criminalización de otra cosa. Es decir, el derecho legal a la protesta no tiene otro fundamento que el fundamento político. Y si para construir un fundamento político, esto es más difícil de digerir, si me disculpa. Sí, me disculpa. Si así se construye el fundamento político de la cultura, es decir, penalizando, entonces todo lo que existe como fundamento de lo bueno implica un proceso de criminalización, no solo previo, sino regular, donde se detiene el rechazo. Una cosa que no pude hacer y me deja muy a la derecha de todo, es decir, es tratar de separar. Yo separaría criminalización, que es una palabra, tal vez tenemos que encontrar otra, hablaría de penalización. Cuando se habla de criminalización, habría que hablar de pena y de penalización, diferente de la punición, que son dos operaciones distintas. Entonces, por eso no me puedo concentrar en esa es la parte que decía en la que no me puedo concentrar, que efectivamente hay, como se describió perfectamente recién, hay N operaciones punitivas que de alguna manera, hay que ver cómo, y etcétera, se vinculan a este proceso, o esa es mi hipótesis, se vinculan a este proceso de criminalización. Si no se vinculan a ese proceso de criminalización, entonces fracasan políticamente. Lo que no quiere decir que no hagan muchísimo daño, etcétera, ¿no? Pero me parece que yo retendría el término de criminalización para sus éxitos, digamos, para verlo en su operación exitosa. En su operación completa es represión, judicialización y simbolización cultural, producción de valores hegemónicos. Es una operación cabalmente política, no es una operación solamente física o coercitiva o de poder. No solo tiene que ver con el poder, también tiene que ver con esta otra dimensión infraestructural. Ya voy terminando. Bueno, un agregado a la descripción es que del mecanismo, del proceso, de la operación, de la herramienta, de la máquina de la criminalización, es que su eficacia política radica justamente en la imposibilidad de conseguir el resultado perseguido, el orden, la pureza, la totalidad, la estabilidad, la seguridad, etcétera, ¿no? La criminalización es un proceso infinito y su dinámica reside precisamente en que su cumplimiento siempre está en el futuro. El futuro es una dirección y un horizonte y nunca llega. Entonces siempre hay que renovar los esfuerzos para alcanzarlo. La criminalización crea su propio agujero. Produce una dialéctica orden-desorden, seguridad-inseguridad, corrupción-honestidad, las que conocemos, que no tiene síntesis y que es un motor sociopolítico constantemente reactivado y constantemente reactivable, ¿no? La producción, entonces, del caos, del desorden, de la insatisfacción, la crisis permanente, es más una causa de la criminalización que una consecuencia. Perdón, es más una consecuencia, ¿no? El desorden, la insatisfacción, el caos, es más una consecuencia de la actividad criminalizante de los medios de comunicación, ahora voy a eso un minutito, de los medios de comunicación, la fuerza política, etcétera, ¿no? Es más una consecuencia que una causa, no es que se criminaliza porque hay desorden, sino que el desorden existe por la criminalización y el segundo movimiento de la criminalización es entonces la necesaria encarnación del mal en entidades individuales y colectivas penalizables, ¿no? Es decir, la producción de enemigos convenientes. La idea de enemigo conveniente es una buena idea de unos anglos, enemigo conveniente. Esa es la eficacia de la operación criminalizante, es designar el mal, es personificarlo, y es presentarlo como ejemplo y como causa. Es decir, hay una causalidad
la culpa de esto está acá. ¿De qué esto? De todo esto. De cualquier cosa que suceda, la culpa la tiene el criminal, ¿no? El criminalizado. Entonces, identificar, es decir, crear un enemigo y penalizarlo, es una forma de devolverle consistencia a un conjunto social que se siente deshacerse en un océano digital de posverdad. Y en este contexto, cualquier manifestación de conflictividad o diferencia puede cumplir la función cristalizante, una función cristalizante, siendo designado como criminal. La criminalización es el mecanismo que fabrica un afuera y un abajo para que un adentro y un arriba sean posibles, que produce enemigos para que vuelva a haber amigos, que configura un ellos para que exista un nosotros. Lo último que digo, para no tomar más tiempo, es que la criminalización es una operación que depende de un ensamblaje penal, que trasciende, que es un dispositivo social que justamente ensambla, enlaza, combina, dispone, articula una multiplicidad de agencias de los más diversos orígenes. El Poder Judicial, la Fuerza de Seguridad, pero también los medios de comunicación, ¿no? Los vecinos, la fuerza política, determinados vecinos, determinadas fuerzas políticas, etcétera, etcétera. Por lo cual, me parece, sin poder desarrollarlo, quería terminar para no ser tan solamente descriptivo, me parece que la noción de ensamblaje penal es un buen relevo teórico y político de la idea del Estado y de la idea del sistema penal, de los dos. Es decir, el Estado decir que el Estado criminaliza, me parece que es un error teórico y un error político. Lo dije un poco brutalmente, discúlpenme. La idea de ensamblaje obliga a determinar específicamente cuáles son las fuerzas que ensambladas, articuladas, cuáles son las fuerzas específicas que articuladas específicamente en un proceso de criminalización producen muertes, producen represiones, producen judicializaciones. ¿Cuáles son esas fuerzas? El Estado como tal no existiría. No hay nada como el Estado. El Estado es otro mito de la cultura dominante. Entonces no hay nada como el Estado que criminaliza, el Estado que mata, el Estado responsable. El Estado es un significante vacío o algo parecido, ¿no? Bueno, pero la idea de ensamblaje puede servir para obligarnos a decir, bueno, en realidad acá hay una articulación que tiene que ver con la política de seguridad de este momento, con estas fuerzas y no estas, con estos poderes específicos, con este grupo inmobiliario, ¿no? Qué sé yo, ese tipo de cosas. La criminalización de los mapuches es un ejemplo muy evidente de que ahí no hay un Estado criminalizando, ahí hay una complejidad concreta bastante fácilmente identificable si uno se lo pone a hacer. Si uno dice que el Estado es el que está criminalizando a los mapuches, parece que pierde en todos los campos. Pierde en el campo de deslegitimar el Estado y pierde en el campo de saber qué está pasando. Bueno, gracias. Perdón, pensé que iba directo. ¿No? ¿O te tocó? No, no te gusta, sí, porque quería que rellenen el medio. Ah. No, creo que no, ya no sé de qué hablar. A ver, no, porque terminé hablando, Sergio, de la criminalización de los mapuches, y es algo que me ha tocado de cerca, entonces sí, empezar por ahí. Bueno, primero quiero agradecer muchísimo la invitación a esta mesa. Muchas gracias a Ángela, especialmente porque he pasado sobre esta mesa y me ha pasado algunos textos que yo confieso que no había leído.
Y como yo en el último trabajo que hice, que es el libro ese que mencionó Sabrina, doy cuenta de su testimonio en parte de la experiencia de conducir las Fuerzas Federales de Seguridad y de tener que intervenir en algunos conflictos que en el pasado habían sido reprimidos. Uno de ellos, el de los mapuches, que había terminado con el asesinato de Rafael Nahuel, que en realidad no terminó, pero uno de los momentos fue este asesinato de Rafael Nahuel en 2017. Y el otro fue un conflicto que es el de los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, que provocó el homicidio de Mariano Ferreira en octubre del 2010. Eh, y como estoy un poco cansada de esa cosa, una cosa que me parecía es políticamente incorrecto, ¿no? Pero también retomando lo que decían tanto Ana como vos, Sergio, es cómo llegamos hasta acá, ¿no? ¿Cómo fue que la protesta se convirtió en un problema de seguridad? ¿Cómo es que reprimir las protestas se ha convertido en un problema de seguridad? Bueno, creo que Sergio teóricamente lo explicó bastante bien. Y yo quiero por ahí ir un poco a la cuestión más de proceso, de análisis teórico, que ya con lo que planteó Sergio me parece que puede encuadrar bastante bien en lo que voy a decir. Ahí me llamó la atención el título de la mesa, que es Activismos y Protocolos, debate sobre seguridad y criminalización de la protesta social. No está la protesta, la política no está en la protesta. En algún momento de la historia reciente de la Argentina, los movimientos dejaron de ser políticos y las protestas dejaron de ser políticas. Y estamos acostumbrados a esas categorías que parecieran ser categorías que nos permiten legitimar un poquito más esos movimientos que todos coincidimos que son fundamentales para el crecimiento de la democracia. O del Estado, un Estado de derechos o un Estado benefactor. Y ahí, retomando algo que escribió Ángela hace un tiempo y que me pasó muy generosamente, apuntaba un movimiento semántico que hizo el CELS, que dejó de hablar de protestas para pasar a hablar de conflictos. Entonces, digo, como estamos en un lugar que es una universidad y nos exige pensar las cosas un poco más en profundidad y, bueno, y ajustar un poco nuestras reflexiones y también nuestras propuestas. La verdad es que desde la gestión lo que uno encuentra son continuidades, no solo discontinuidades. Este ensamblaje, ¿no?, del cual vos hablabas, el ensamblaje penal, ¿no? ¿Sí? Ese conjunto de actores o fuerzas que desde diferentes agencias del Estado, nacionales, provinciales, municipales, judiciales, del Ejecutivo, empresariales, muchas veces, no solamente estatales, se combinan para hacer que para que se avance en la criminalización de la pobreza y la criminalización de las protestas o de las movilizaciones. Y entonces, retomando ese texto que, insisto, me lo pasó Ángela Ollandi, de Svampa y Pandolfi, de allá del año 2004, bueno, uno encuentra, la verdad que encontré algo que es increíble, ¿no? Que es que cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, hace una serie de promesas, entre las cuales está, en el 2003, ¿no? Este fue incluso en 2003, derogar el artículo 194 del Código Penal. El artículo 194 del Código Penal es en el que se sentó Bullrich, se sienta todo, ¿no?, para prohibir la protesta. El protocolo, básicamente, de diciembre del año pasado, está fundado en ese artículo y hubo, en el 2003, un intento de derogarlo. Hubo hasta un proyecto de Correpi vinculado con la necesidad de derogar ese artículo,
porque había una cantidad enorme de referentes políticos y sociales judicializados durante las protestas no solo de las del 2001, 2002, sino las que se habían producido con anterioridad, ¿no? Los piquetes que se inician en el año 97, 98. Ese compromiso se rompió cuando Aníbal Fernández, conocido por todos, señaló que había optado por manejarse con el Código Penal en la mano, diciendo que había que sostener el artículo 194. Y en abril del 2004 hay un fallo de casación por protestas del 2001, en particular por un incidente que fue la detención de la marcha de trenes en ese escenario, que hizo que la Corte finalmente tipificara como delito el corte de cualquier vía de tránsito, abril del 2004. Todos sabemos que la historia posterior es mucho más benevolente, ¿no? Porque efectivamente, como vos decías, Ana, durante el gobierno de Néstor Kirchner hay una serie de procesos de negociación que redujeron las conflictividades en las calles, que incorporaron a muchos de esos referentes en el gobierno, y se creó un cuerpo especial de la Policía Federal Argentina, que fue la DOUCAT, que estaba casi todos los días apostado en la Plaza de Mayo, que fue entrenado para no hacer uso de armas de fuego, para resistir puteadas, golpes, piedrazos, etc. Y luego en el 2011, como bien decías vos, Ana, se aprueba este protocolo que deja Garré, que es el que se modifica recién en diciembre del año pasado. O sea, hubo un periodo en el que, básicamente por gestiones políticas de Néstor Kirchner, se redujo el nivel de conflictividad, se redujo la criminalización de la protesta, sin que se tocara ningún artículo del Código Penal, y probablemente con ese artículo del Código Penal como alzada para poder negociar, ¿no? Porque sabemos que las cosas son así. Y más allá de lo que el gobierno nacional hizo durante un periodo bastante largo, que yo creo que termina en el 2012, creo que cuando llega Sergio Berni, secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, que hay una serie enorme de conflictos y detenciones, ¿no? En la Panamericana, sobre todo. Las provincias siguen operando, inclusive los juzgados federales en las provincias siguen operando de una manera contraria a lo que el Estado Nacional hacía. Y ahí hay una recomendación que hace el CELS, que nunca se llevó adelante, que fue, en su momento, en año 2010-2011, fue tratar de aplicar lo que se había desarrollado para las protestas, para las manifestaciones, al ámbito de los desalojos, sobre todo por problemas de tierra, que había sido durante el periodo 2005, 2006, 2012, el tipo de escenarios en el que más muertos hubo, algo que no sucedió. Si vamos al conflicto mapuche, para darlo en cuenta, lo que se ve es un avance durante muchos años, 2004-2011, de la provincia de Río Negro, en un proceso que documentaron colegas de Río Negro, de expropiación y concentración de tierras a manos de privados, y a costa de poblaciones no solo originarias, también criollos en Río Negro. 500.000 hectáreas de tierra fiscal, con el consentimiento de la Dirección de Tierras. O sea, que ahí se ve cómo el Poder Provincial opera en una época en la que el Gobierno Nacional sacaba la Ley de Emergencia Territorial Indígena que prohibía los desalojos. O sea, 2006 sale esta ley nacional, 2004-2011 la provincia de Río Negro avanza en un proceso de expropiación de tierras con maniobras pseudolegales que van en contra de la propia ley provincial y desplaza una cantidad de población tremenda al alto, que después es la población que baja, es la población mapuche que demanda
las tierras y a través de este proceso de recuperación territorial, ¿no? Como le llaman ellos. Bien, 2012-2014 se hace una investigación en el mismo ámbito provincial sobre esta historia de expropiación, pero no pasa nada con eso. O sea, se hace la investigación, se denuncia todo lo que pasó, pero no es que le restituyen la tierra a la población que fue expropiada, y estamos hablando de tierras fiscales, ¿no? A favor del sector privado. Cuando llega el gobierno de Alberto y Cristina al poder en 2019, se convierte en un tema prioritario, sobre todo porque el gobierno de la provincia nos pide frenarles, y yo le digo, no, mira, frenarles no, busquemos otro camino, porque ya el desalojo fue una tragedia, no vamos a ir por ahí, vamos a ir por otro lado. Con la presión enorme que había, no solo de la oposición, ¿no? Por eso digo, acá hay continuidades que yo creo que hay que subrayar y que por ahí están asociadas a procesos de más largo plazo que nosotros creemos que se cortan con un gobierno y se retoman con otro, pero la verdad es que no están funcionando así las cosas en Argentina. Por eso no es que de un día para el otro, está claro, ni solo durante los 4 años del gobierno de Macri hubo criminalización de la protesta, ¿no? Es un proceso más largo y todo ese proceso ha hecho que hoy todo el mundo hable de seguridad cuando habla de protestas sociales. Lo que quería decir respecto de este conflicto en particular, podemos decir también al de Roca, por lo menos son los que más tiempo nos ocuparon, es que ¿cómo le llamaste vos? El ensamblaje penal, ¿no? ¿Era así? Ah, sí. Ensamblaje penal. En las provincias, ¿no? Es realmente una trama bastante sólida. Así como vos mencionabas lo de Rosario, en Río Negro se crea el Consenso Bariloche, que es un grupo de empresarios turísticos, de otra gastronómicos y de otras fuentes, y con propiedades extensas en Bariloche, que también es lanzado por Bullrich, por la gobernadora, por Arieto, y otro sujeto que andaba por ahí que estaba muy bien. Pero fue un actor central, sobre todo en los medios. Lanzan esa especie de acuerdo, de agrupación, que se convierte en una punta de lanza para legitimar la criminalización de todas las poblaciones que estaban sobre todo sobre tierras fiscales. Tierras que iban a ser destinadas a una suerte de parque central en Bariloche. Entonces, lo que yo creo que nosotros tenemos que pensar es pensar en profundidad a partir de los diferentes abordajes que hemos hecho y de las experiencias de gestión y los análisis más conceptuales. Es cómo instalar una otra manera de ver el problema, ¿no? Porque Sergio se atajó cuando estuvo por decir que se criminaliza cuando se permite la protesta social, ¿no? O sea, ahí cuando se admite la protesta social hay algo que se criminaliza, ¿no? Entonces, es interesante, eso te lo dejo como pregunta para pensar. Y vos, Ana, decías, conflicto y orden no deberían ser contradictorios, pero lo son. Entonces, ¿cómo pensar digamos, en un esquema alternativo cuando muchos de estos procesos de criminalización, estos procesos particulares de criminalización, están atados, como venía diciendo, a intereses, fuertes intereses económicos? O sea, que no es solo un ordenamiento subjetivo destinado a, que por supuesto es fundamental, ¿no? A situar al ciudadano en este orden neoliberal, etcétera,
sino que eso está también al servicio de toda una serie de intereses económicos, de negocios, de los cuales no solo participan los que hoy son parte del gobierno, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que salir un poco lo digo por mí, no por los demás, de una mirada ingenua, ¿no? de este problema, pensar estos procesos más a largo plazo, identificar las continuidades con lo que pasó en los años 90 en Argentina y el efecto que eso tuvo sobre el periodo de gobierno de Néstor y de Cristina, que insisto, hubo un periodo de gracia, que habrá sido el primer año de gobierno de Néstor y un poco más de Cristina, pero a partir del 2012 eso se desbanda absolutamente todo se desbanda, al punto que me gusta citarlo, está en el libro, lo vuelvo a decir, que termina con la acusación de Linda Garré por negarse a reprimir los trabajadores de Clarín que obstruían la salida de los diarios en el 2011. Termina siendo condenada en segunda instancia a pagar de su bolsillo porque ella no siguió las órdenes de la justicia, ¿no? Naturaleza salvaje penal, y en el mismo fallo defienden la acción de Bernie, que había detenido 68 personas en flagrancia, ¿no? O sea, sin orden judicial, y los había llevado a Campo de Mayo, lugar que no es un lugar de detención. Entonces, esto ocurrió hace un año y la segunda instancia ocurrió ahora, pasa a la corte. O sea, estamos realmente en un escenario en donde siguen trabajando actores judiciales y también políticos, insisto, a veces más cercanos a nosotros de lo que pensamos. Y bueno, y esto hace que creo que la continuidad también deba ser analizada, no solamente la discontinuidad de la cual todos podemos dar cuenta y la repudiamos además, porque todos la repudiamos, ¿no? Porque realmente es un daño a la democracia. Nada más. Muchísimas gracias por las tres intervenciones. Tenemos unos minutos para intercambios, reacciones, preguntas, comentarios. Así que, si alguien tiene algo para comentar, Podemos apagar el micrófono también, si quieren. ¿Sí? Claro. Sí, acércate un poquito. No, yo tenía para hacer la pregunta de a qué se debió esa insuficiencia que ella encuentra de los gobiernos kirchneristas 2010-2015 de haber podido satisfacer esa demanda de avanzar hacia la consolidación del derecho a la protesta social. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un tema de negociación? ¿O a qué se dio? Gracias. Estamos más. Sí, juntamos, ¿no? Si hay algo para juntar. No, yo pensaba a partir de del intercambio y de las propuestas de ustedes. Bueno, una pregunta que siempre vuelve en nuestros campos, pero hoy me parece un poco más presente que nunca, que es, bueno, ¿cómo pensar entonces los límites o dónde marcamos los límites de la democracia en términos de la seguridad? Porque el escenario del que están hablando, el escenario que describen, es bastante particular y digo, porque esta mesa un poco, cuando pensamos en la mesa, pensamos en las referencias a este estilo de mesas en los 90, ¿no? La protesta social, la dimensión de la protesta, en esos años, cómo la pensamos en ese momento, y por lo que conversamos hasta ahora, bueno, hay varias diferencias de este contexto respecto de lo que pasó en los 90 en ese sentido. Entonces, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Dónde ponemos los límites de la democracia en términos de seguridad o en el campo de la seguridad, en la práctica de la seguridad, en el despliegue del Estado en esos términos?
¿Te acercás un poquito? Gritas, vení, vení. Sí, 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 ya se escucha. Lo que no se va a escuchar es en el video. Yo creo que este es nuestro micrófono, ¿eh? ¿No? ¿Para el video? Sí, Ah, por eso. No. Bueno, la pregunta que yo, la verdad que se me ocurrió recién, tenía que ver con la relación entre la protesta y la represión de la protesta. A ver si me explico. Sí. Cuando empezaste hablando, Ana, de la protesta de los 90, lo que fue la reacción, bueno, ya 2002, ¿no? Al asesinato de X Santillán. Bueno, y lo que no pasa después, ¿no? Si bien hay una reacción con el asesinato o la desaparición de Maldonado y demás, bueno, son otros actores, si han pensado, si tienen pensado en eso, si hay algo ahí en torno a quiénes se manifiestan, cómo se manifiestan, cambios, si ahí hay algo para pensar. Gracias. ¿Hay más? ¿No? Yo quería hacer una pregunta a Sergio porque me interpeló lo que dijo. ¿Qué implicaría que la protesta implica una criminalización de otra cosa? Sí, estoy de acuerdo. Ahí me parece que eso... Sí, por eso. Ahí nos peleamos un poco disciplinarmente, pero me pareció interesante para... Vamos por orden. Sí, como quieran. Sí, orden o conflicto, como quieran. Sí. Orden o conflicto. Sí. Orden y conflicto. Claro. Me gustó eso. Orden y conflicto. Sí, claro. No, me parece que esa es una pregunta. Yo la verdad no tengo la respuesta a eso. Sí me parece que es un problema, digamos, pensar que la sociedad no es conflictiva. ¿No? Eso, digamos, podemos buscar la palabra orden, pero pensar que la sociedad no es conflictiva es un problema. Digamos, porque en todo caso es tarea de la política, o en una idea incluso más ramsiana para pensar la política, lo político y lo social. Bueno, lo social es del orden de lo heterogéneo, de la diferencia, donde hay distintos intereses, y ahí es la política la que intenta, ¿no? O lo político, lo que, mejor dicho, lo que intenta construir un orden en común. Entonces, en ese sentido, me parece que hay como que repensar, como salir de algunas disyuntivas más estructuralistas y pensar como en algunas otras alternativas. Y sí, coincido, digamos, yo, digamos, me enseñé este periodo porque estoy preocupada en términos de todo lo que está pasando con la gravedad, pero sí coincido con lo que decías vos, Sabina, de que hay una temporalidad, digamos, de ahí. Por eso yo decía de la sincronía, no siempre funciona de la misma manera. Está claro que en 2004 la casación sacó un fallo, ¿no? Muchas veces sabemos que los jueces sacan fallos para presionar por otras cosas que son a destiempo, pero que se discuten. Entonces también hay lógicas que funcionan de un modo distinto, digamos, y ahí, digamos, Mariano Ferreira, Fuente Alba, ¿no? Pero sí, digamos, por la estadística que nosotros manejamos, nosotros hacemos estadística de eventos de protesta, en general se reprimió más en las provincias que la nación, Claro. ¿no? Incluso el menemismo, ¿no? Los gobiernos provinciales tienen una tendencia a reprimir más, por eso es la base con la que nosotros trabajamos, que tiene ese sesgo, digamos, mejor en otra fuente, digamos, podemos chequear datos, pero por nuestra fuente de eventos de protesta, los gobiernos provinciales tienden a reprimir más que los gobiernos nacionales, incluyendo Menem. Ahí, digamos, y uno podría nombrar, ¿no? Bueno, Teresa Rodríguez, Aníbal Perón, hay casos de represión fuerte donde intervienen fuerzas federales, pero en general las represiones más fuertes tienen que ver con fuerzas provinciales, ¿no? Hay ahí... Bueno, yo no soy experta ni mucho menos en eso, pero hay una desarticulación entre fuerzas federales, provinciales, el federalismo y todo eso que funciona en la desincronía en este campo y en casi todos los otros, que es como parte de un problema. Y ahí es muy interesante dos cosas, o sea, una cosa decía Sabina y otra decía Ángela, que es clave. En América Latina, la mayor cantidad de muertos por eventos de protestas o contextos de protestas tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que viene el conflicto ambiental, territorial y de recursos naturales. Ahí las multinacionales, y eso es el caso también de los mapuches, tienen una política de asesinar militantes y dirigentes, ¿no? El caso centroamericano, colombiano, brasilero va en ese sentido, ¿no? Ahí hay una continuidad entre interés, territorios, recursos naturales. El caso paraguayo es tremendo también en cantidad, digamos, el avance en la frontera sojera, bueno,
Paraguay, Santiago del Estero, Salta acá, ¿no? El avance de la frontera sojera va en detrimento de la vida de los pueblos que residen ahí. Ahí claramente, por eso me parece que la novedad en este momento, porque sí, digamos, incluso en términos más hermenéuticos uno podría pensar, digamos, las temporalidades también tienen hitos, tienen puntos de inflexión y hay momentos donde se acelera, ¿no? Cierta historicidad de los procesos sociales. Y en eso me parece que la novedad en este punto está dada por la cuestión del derecho a huelga que no estaba discutido. No se podía discutir el paro, cuánto costaba, pero poder despedir delegados por hacer huelga, eso no era algo que estaba como en el debate público. Eso es algo que se aceleró en el último tiempo y seguramente porque había un proceso anterior que lo facilita. No es que sale de un repollo. Pero ahí sí me parece que este gobierno, de que yo se lo atribuyo, digamos, me parece interesante lo que decía Sergio, lo de ensamblaje penal, ¿no? Hay una cosa que es súper interesante, digamos, para trabajar en esa articulación, que no siempre es armónica, sincrónica, pero que ahí me parece que hay una pista que puede ser interesante, pero sí la unidad ideológica que tienen los altos funcionarios nacionales, a mí me parece que eso sí está permitiendo como cierto aceleramiento, que eso no se vio en Cambiemos, ¿no? En Cambiemos había discusiones, digamos, al interior del gobierno de qué hacer con los piqueteros que cortaban las 9 de julio. Hoy me parece que la represión es, bueno, hay que sacarlos, aunque eso implique matarlos. Me parece que ese acuerdo ideológico es lo que está forzando un poco ese aceleramiento. Pero sí, digamos, coincido con esto, hay que pensar también como para atrás, ¿no? Curiosamente, cuando me puse a buscar estado del arte, por lo menos desde el campo de la acción colectiva, no es un campo muy tematizado, ¿no? A lo mejor desde seguridad para ustedes es más familiar, pero de la acción colectiva puedo nombrar 3 o 4 estudios, tesis doctorales, 3 o 4 investigadores de la acción colectiva. No ha sido un campo, en Argentina por lo menos. Y eso también me parece que es parte de, bueno, cómo algunos temas cobran importancia y gravitación por las coyunturas. Bueno, nos vemos, Santiago. Este, bueno, para decirlo sencillo, porque no, me arriesgo, no sé hasta dónde, nunca sé hasta dónde. No, la respuesta me parece que es muy sencilla en un punto, que es lo que sostiene la posibilidad de la legitimidad y de la legalidad de la protesta social es la criminalización de lo que ataca a la protesta social. Es decir, la represión de la protesta social por parte de la fuerza de seguridad o por parte de quien sea tiene que ser criminalizada, porque si no es criminalizada, no hay protesta social legítima. Eso que es sencillo de decir, me parece que el alma bella que somos todos nos genera una cantidad infinita de problemas porque tenemos que hablar de que hay límites, se dijo mucho la palabra límite, y que en definitiva hay, esto es una hipótesis más general, pero hay que ver si efectivamente la acción política no tiene que ver fundamentalmente con la producción de límites. Y hay distintos tipos de límites. Ahora, hay un límite que es el límite de la criminalización, que es un límite que se instituye, después siempre está en disputa todo lo que sabemos, pero se instituye como final. Es decir, un policía no le puede tirar gas pimienta a un diputado en una marcha. No puede. Cuando uno dice eso con esa sencillez y esa fuerza, y lo dice en común, lo que está haciendo es criminalizar la acción de un policía que le tiró gas pimienta a un diputado. Si el diputado, porque se enrolla en su propia soga, no sabe qué tiene que hacer, porque en realidad fue a la marcha y que la marcha lo reprimieron, o sea, se deja de entender algo, ¿no? Entonces, hay ejemplos extraordinarios. Lo que pasa es que si uno lo dice de esta manera, es un poco fuerte, pero hay voy a decir una barbaridad, me disculpan. Pero el feminismo del 2015 en adelante, ¿no? Un movimiento fuertemente, no punitivo, sino penalizante. Penalizante, esto no, y para siempre, esto no, y no es que, y no había mucha mesura, no sé si ustedes lo percibieron. Después que uno puede discutir el cómo, el qué, el dónde, la medida de la criminalización, los medios, pero lo que implica la criminalización es simplemente la institución de un límite que se quiere final. Ese límite
que siempre se transgrede y siempre genera una serie de lógicas que después uno puede seguir analizando, ese límite es un límite que la política, no sé cómo llamarla, la política no neoliberal, no autoritaria, el límite de la democracia es el autoritarismo. El autoritarismo es criminal para la democracia. Y decirlo de esta manera produce una articulación muy distinta a no decirlo. A decir, bueno, qué sé yo. No, la democracia, ¿cuánto tolera la democracia? Bueno, tolera un montón de cosas. Lo que no tolera es la antidemocracia. Lo que no tolera es el autoritarismo. Eso no se puede. Entonces, esa es la pelea, digamos. Por eso el autoritarismo criminalizante de la protesta social es antidemocrático. Todos lo sabemos, incluyendo el ensamblaje penal que se arma para volver criminal la protesta social, y eso implica la reorganización de todo el conjunto social, no solamente la represión específica del tema específico, mapuche, sindicato, es hacer la sociedad de vuelta. Y me parece una operación extraordinaria. ¿Por qué se la tenemos que regalar a la derecha? Esa es mi preocupación. Se habló, terminé con esto, en algún momento setentista, de la criminalización inversa. Se los dejo el costo. La criminalización inversa, es decir, si el ensamblaje dominante penal es un ensamblaje que criminaliza la protesta, que criminaliza la pobreza, que criminaliza la política, bueno, hay que criminalizar, es decir, rechazar, estigmatizar, repudiar a quienes hacen eso, ¿no? Entonces, empezar a decir que la riqueza es un delito, la concentración de la riqueza es un crimen, que la concentración de la tierra es un crimen, la concentración de la tierra fiscal es un crimen para hacer un complejo turístico. La deforestación para hacer un complejo turístico es criminal. Y ahí no hay ninguna conversación, digamos. Ahí hay un antagonismo. Efectivamente es del orden del enfrentamiento. Moral, sobre todo, ¿no? Sí. Moral político, ¿no? Es decir, una política, entiendo a moral como un valor político intensificado afectivamente. Mucho de esto, mirá, esto no. Eso. Sí, me parece importante, sobre todo para no caer en el relativismo extremo, ¿no? Porque una cosa, todo es criminalización y entonces se da de todo, sino establecer también una jerarquía moral sobre qué es lo que uno va a proteger en primera instancia y a quiénes, ¿no? Esto que decía Ángela, ¿no? A quienes se reprime con facilidad y a quienes no, a quienes reaccionan cuando, bueno, la comparación entre la muerte de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel. Por Santiago Maldonado salió todo el mundo, menos que en el 2000 que lo de Cotec y Santillán, pero por Rafael Nahuel casi no salió nadie, porque eran mapuches, ¿no? Y así tenemos, me parece, varios ejemplos. Y eso lleva a la pregunta del compañero sobre la insuficiencia del kirchnerismo, ¿no? La insuficiencia del kirchnerismo de los últimos años. No tengo una respuesta aparte. No. Todo lo que uno lee sobre ese periodo, yo lo viví también, pero sobre todo lo que han escrito personas como, no sé, Matías Culfas, ¿no? Sobre la cuestión económica, post-2013. Hoy escuchamos la ponencia de Santiago Galar que contaba que había entre 2012 y 2014 se incrementaron las protestas, incluyendo las de las policías. Hubo una gran devaluación, ¿no? 2014, o sea, hay algo que pasó en ese periodo que fue ya de declive del gobierno y probablemente, digamos, se haya considerado que volcarse hacia el pensamiento más de derecha y conservador iba a preservar electoralmente al gobierno, cosa que no ocurrió. No ocurrió, pero entiendo que habrá sido eso, ¿no? O sea, yo escuchaba, sí, ya en el 2011, que fue el último año que yo hice gestión en el Ministerio de Defensa, funcionarios de alto rango puteando por los piquetes del kirchnerismo.
esto es un desorden, no puede ser, que corten la calle, mira qué hacen, no, o sea, ya había esta idea compartida, que como de donde vendría, de que los cortes había que frenarlos porque eran efectivamente un desorden. Respecto de los límites de la democracia, en términos de seguridad, no sé, yo creo que pensando en lo que ha podido hacer este gobierno, que nosotros creímos que no iba a poder hacer, y lo hizo, incluyendo ese protocolo que debería ser declarado inconstitucional, porque va en contra de todo, como dice Gargarella, ¿no? El derecho máximo, que es el derecho a la protesta, y no fue así, entre muchas otras cosas que vienen pasando. Además del voto popular, ¿no? Por el cual llegó, yo creo que hay algo que lo preserva, que es la legalidad, ¿no? La supuesta legalidad que este gobierno mantiene, ¿no? O sea, como que te dicen los diputados, todo lo que hace lo hace dentro de la ley. No hay nada que haga fuera de la ley. Por supuesto que para que alguien diga que un gobierno hace las cosas fuera de la ley, tiene que haber una justicia que haga en relación con eso. Y la justicia, como bien decías, Ana, que me parece importante, lo único que hizo en esto, no sé, capaz que tal vez vos recordás algo más, pero lo único que hizo para marcar un límite fue la sentencia de Mató. La primera vez que respecto de la represión del 2001, Salvaje, condenó a un funcionario político. Eso es una marca de la justicia para la cuestión política. Nada más que eso, que yo sé. Bueno, y también descubría que no se embarcó en la locura de Stornelli y que tiene un amigo en común con Patricia, que no sé si sigue preso, ¿no? Marcelo D'Alessio, tiene un amigo de Stornelli y Bullrich, que frenó de terrorismo y sedición que había pedido Stornelli. Así que no sé, yo creo que, o sea, una cosa es lo que yo pienso sobre el límite, lo que yo querría que fuese un límite de la democracia, otra cosa es lo que veo que ocurre con la democracia. O sea, los límites se corren todo el tiempo. No sabemos hasta dónde, ¿no? Pero evidentemente, por más que nosotros estamos de acuerdo en que criminalizar la protesta y la pobreza es un crimen, bueno, hay un montón de gente aún que comparte situaciones de extrema pobreza que cree que no, que es lo que hay que hacer. Entonces, está todo corrido. ¿Hasta cuándo esto va a suceder? No sé. Y yo para terminar, no, tener en cuenta bueno, Ciano también, esto no solo pasa acá. Estaba viendo la ley Mordaza en España, que se aprueba en el 2015, es una ley que tiene como 290.400 sanciones por falta de respeto a la autoridad. O sea, es una ley que se aprueba en el 2015, la promueve el Partido Popular, viene prometiendo el gobierno, este actual, que la va a derogar y sigue sin derogar. O sea, hace 9 años que esa ley impide las manifestaciones públicas en España y que se ha cobrado no tanto vidas, pero sí muchas sanciones y muchos heridos, y la deportación en caliente, pues también está pensada para los inmigrantes. Así que bueno, no estamos solos. ¿Querías hacer una pregunta? Acerca. No, usted va por ese lado. Lo que vamos a hablar es el tema de la criminalización, perdón. No le derrote más que tengo la palabra. No, el tema de. Yo tengo una experiencia que es monitorear las movilizaciones y precisamente estábamos viendo eso. Una de las cosas que la reflexión desde yo es el problema de la protesta se genera, la protesta se transforma en un problema en un clima de ajuste, en un clima de cuando se vota una ley de patrimonio igualitario, no era un problema de protesta, claro, el trasfondo político, de cómo se, lo que hablaba, la constitución de la riqueza, tratar de convertirlo como Sí, eso está bueno. un delito, eso claramente. Entonces, nosotros como yo pertenezco a una asociación, habíamos dicho, bueno, evidentemente con un plan económico como el que quiere llevar a cabo va a haber unas movilizaciones. Lo que hay que poner un freno, y es como el umbral que intento ver de cómo la tolerancia
a la violencia que tenemos, a las muertes, por darle un freno a eso, bueno, nosotros pensamos que debería, como se lo en el 2001. Nosotros vimos lo que sucede, que esto también es una estrategia de monitorear, filmar y reproducir esos videos. Muchos de los videos han servido como contrapunto para, por ejemplo, el video de los chicos que estaban vendiendo empanadas, y lo filmaron, lo hizo una compañera, el de la nena lo sacó una compañera, y lo sacó un compañero, y tuvimos contraponer. Es todo esto para darle un freno a la fuerza de seguridad para que no lleve. De hecho, el 10 de abril estamos creyendo una causa de un manifestante que perdió un ojo el 10 de abril, y una de las cuestiones que tenemos es que no hay materia probatoria para identificarlo, porque no hay un interés de la fiscalía. Y en el Ministerio de Seguridad no tengo nada de información, no te puedo dar el listado de nombres. Nosotros, con las fotitos, decimos, mira, este tiene una arma, este tiene una arma, tiene una arma. Aunque no poder hacer esto, ya estamos con la estrategia de, bueno, fíjense que la Corte confirmó la condena de todos. Entonces, en algún punto lo que quería llevar a cabo es que si bien, por ejemplo, cuando derogaron el protocolo, cuando uno lanzó un protocolo, no un protocolo de piquetes, una de las cosas que advertíamos es que había hecho lo que no había hecho en el 2016, que es derogar el criterio. El de Nilda, sí. O sea, con mi vida. Hoy, en teoría, normativamente no tienen la obligación de no portar armas, de un montón de cuestiones que hacen. Que el criterio lo permitía. Si la ley de Ciudad de Buenos Aires, la requería para la protección ciudadana, lo establece por ley porque el debate legislativo se logró instalar. Pero es como una especie de memoria colectiva, digo, que permite que hoy por hoy las fuerzas no. O sea, nosotros vimos que después de que según el disparo de bala de goma, no se tiró bala de goma en las movilizaciones. Vimos que después que lanzaron a la nena y hubo un recreo de acceso, no hay gases. El último gas que se lanzó fue un particular, que es los tipos que son como medio parapoliciales. Sí, el que es un friki. Porque fue un gas particular, pero la fuerza no está tirando gases de nuevo por esto. Entonces, ¿a qué voy? Pero por otro lado, lo que sí analizo como algo preocupante o viendo, es que la fuerza siempre parece que hay una homogeneidad en abrazar ese discurso de construir el enemigo en el manifestante, en un tipo de manifestante, en todo. Como que hay ciertas cuestiones que hacen, como culturalmente, confrontar con el piquetero policía como una antinomia, y nada, darnos una reflexión en el sentido de por ahí cuando se estuvo en la gestión o cómo es este proceso de reflexión, porque por ahí también Santiago está reflexionando en la ponencia de hoy de el policía como protestante, no policía como piquetero, porque por eso, porque yo creo que hay un discurso de manipularlo, pero por lo pronto cuando veo que hay esto, los tiran para atrás. Pero esa cosa también tiene que ver con algo cultural y la fuerza no se puede romper. Eso, por esa es la reflexión que pensaba de cómo se hace para que tenga una fuerza democrática que deje de ver a manifestantes en el enemigo. Mira, ahí hay que confiar en todo lo que hizo Progresismo, porque la verdad es que hace muchos años que se entrenan para no hacer las barbaridades que hicieron, tirando balazos, no balas de goma, ¿no? Que la tiraron a la cara, sin distancia, sin rebote, en fin, tiró todo mal. Todo lo que aprende que está mal fue lo que hicieron en las primeras veces. Pegarle a un jubilado, todo eso es indigno para la mayoría, no te digo para todos, pero para la mayoría. He tenido conversaciones con policías que conozco que estuvieron en la DOUCA, por ejemplo, ¿no? En ese cuerpo, y me decían, no puedo creer lo que están haciendo, no puedo creer lo que están haciendo. O sea, ella lo lleva pero lo hizo también con Santiago Maldonado, o sea, lo lleva a un lugar en el que los termina obligando. Obviamente que ahí hay muchas cosas para hacer, hay gente que puede eludir la posición en la que está y otros que no, que van de frente a manteca. Yo no hablaría de cultura, tiene que ver con un entrenamiento y también con algunas convicciones que tienen muchos de ellos, y también porque lo que está pasando es que mucha de la gente que ella moviliza en realidad no forma parte de los cuerpos de infantería,
sea, no está entrenada para eso, la están sacando de otros roles, o sea, desprofesionalizándolos, te tienen que estar haciendo otra cosa y están ahí, lo único que tienen es el aerosol, que no tienen armas, casi la mayoría no está llevando armas. Entonces ahí esta es mi hipótesis, hay un aprendizaje acumulado, saben que el Código Penal sigue siendo el mismo, legítima defensa sigue siendo la misma, por ahora hay que ver si la cambian, si en eso. Y tienen límites morales también ellos, porque ese choque con el piquetero es más de adversario, no es para convertirlo en un enemigo, o sea, no hay, por ahora, no te digo, lo que yo conozco de la gendarmería al menos y de la federal, no tienen tanto esa idea generalizada de ay, que tengo que matar a esto, o sea, no existe eso por ahora, ¿no? Por ahora. Por eso, aprovecho, me estoy excediendo, pero... No, ¿ustedes recuerdan cuando, yo ya lo dije un montón de veces, pero vuelvo a decir, cuando se conoce el video, que lo de los videos para mí es genial, que eso ocurra en las manifestaciones es genial, es muy importante, es un límite. El video que muestra que fue un policía federal el que gaseó a la niña, el video real, se lo manda el jefe de la Policía Federal a Feynman. O sea, el mismo jefe de la Policía Federal y le dice Feynman a Bullrich, pero ¿sabe que me lo mandó Roger? Que ahora lo quieren, está como que parece que voló en un avión que llevó a la familia. Probablemente lo echen. Pero lo que el tipo está haciendo es marcando límites, porque deben tener un quilombo adentro. No solo porque están obligados a pegarle a los jubilados, esas cosas, sino porque además están movilizados casi toda la semana, o estuvieron toda la semana, 2 veces por semana, desatendiendo sus funciones específicas, haciendo cosas por fuera de los protocolos, como ya le hizo hacer Bullrich en otras ocasiones. Y lo de Chocobar también, ¿no? Pensaba en eso, Chocobar. Hace poco circuló una campaña que es cuidado, porque el poder político te puede bancar. Puede ser, o sea, es matar a alguien, o sea, es un delito, ¿no? Y entonces después es esto, bueno, mucho la reunión Chocobar, mucho la reunión con Macri, pero eso también circuló como una campaña, que me imagino que hay algo ahí de resonancia. No sé, yo no conozco la fuerza, pero hay algo de resonancia que es, bueno, después, digamos, ellos se van y los que pagan el costo inmediato es la fuerza, ¿no? Sí, ahí también eso puede funcionar de alguna manera. Sí. Ese tipo de tengamos en cuenta que está el artículo 34 del Código Penal dentro de lo que quiere ser reformado por Bullrich y no sé si ya salió de diputados, porque todavía no salió, pero lo que está queriendo instalar ese proyecto de ley, si se convierte en ley, es que la doctrina Bullrich-Chocobar se convierta en parte del Código Penal. Es eso, básicamente. O sea, es poder disparar cuando hay fuga, ¿no? O sea, por la espalda. Eso es básicamente lo que está dejando Bullrich. Entonces, por eso, por ahora la cosa viene funcionando así, con límites autoimpuestos, me parece de las fuerzas, no sé por cuánto tiempo. Bueno, hasta acá llegamos con un poco más de esperanza, ¿no? Hacia el final. Sí, ¿no? Sí, la esperanza no se pierde un poco. Hay un montón de estrategias, estuvimos comentando estrategias. Pero habíamos empezado un poquito más abajo. Sí, vamos a estar la criminalización de la riqueza y todo eso. Sí, hay primero algo que dijeron al principio que es como repensar el tema del orden, me parece, ¿no? Esta gente que se apropió muy efectivamente de la idea del orden, de ordenar, cuando la vida hoy es un tiempo constante, ¿no? Las políticas que llevan adelante lo que tienen por función es generar caos todo el tiempo y vivimos en eso en diferentes aspectos, ¿no? Pero sin embargo siguen teniendo como esa capacidad de retener esa idea de orden para sí. Y lo otro es como que anticipadamente la libertad avanza, leyó algo de esto, creo, y está llevando adelante ese proceso de disputar la capacidad de criminalizar, ¿no? Diciéndonos, bueno, los criminales son políticos, por ejemplo, ¿no? Que se pone esa idea terrible y maravillosa al mismo tiempo, que es la de la casta, ¿no? Como eso tiene... Pero perdón, esto que decía el del agujero de la criminalización, ¿no? O sea, las marchas universitarias mostraron un poco ese problema, ¿no? O sea, que hay como ciertos fenómenos que van como... Pero, claro. Sí, además las protestas son incómodas para los gobiernos, pero no todas, y no todas de la misma manera. Esto que preguntaba Ángela, bueno, si vos, no sé quién lo preguntaba, bueno, si vos estás disputando, digamos,
digamos, un ajuste tremendo es una cosa, si estás tratando de que Edesur te devuelva la luz es otra, ¿no? Hay como también magnitudes distintas de lo que está en disputa. Bien, bueno, con estos momentos de alegría y esperanza, creo que bello, después de tanto tiempo, finalizamos la mesa. Muchas gracias a los